Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estés muy bien. Hoy vengo a traerte un episodio un poco diferente, un poco más personal sobre quién es Damaris Bonales, en qué creo, por qué soy cristiana protestante, de hecho. Y quiero contarte un poco mi testimonio porque creo que es importante que me conozcas para que así juntos podamos seguir en este camino de profundizar en conocimientos bíblicos, en religiones y en el cristianismo y en todo lo que viene a raíz del cristianismo. Bienvenidos a Teología con Dam. Soy Damaris Bonales, licenciada en Teología, y este es el lugar donde en cada episodio nos sumergiremos en el conocimiento para acercarnos más a Dios. Quiero empezar contándote mi historia. ¿Quién soy yo? ¿Dónde nací? Yo nací en Madrid, en la capital de España. Nací en el 1997 y nací en el mismo hospital, paradójicamente, que toda mi familia. Es decir, mis padres y mis hermanos, los 5, nacimos en el mismo hospital, en el Hospital de La Paz, en Madrid. Y a la edad de 5 años nos mudamos toda mi familia a Barcelona. ¿Por qué? Porque mis padres eran pastores, mis padres no, mi padre era pastor, ahora te contaré por qué. Y mi familia pues siempre ha abierto iglesias, mi padre ha sido un pionero en abrir iglesias, en evangelizar en las calles, hacía campañas evangelísticas por toda España, entonces era bastante conocido en el mundo cristiano y lo llamaron de una iglesia de aquí de Barcelona, donde actualmente vivimos. Entonces nos mudamos toda la familia con la edad de 5 años y es por eso que tal vez mi acento es un poco raro, porque no soy ni catalana ni madrileña, o sea, en mi corazón soy madrileña a tope, pero la realidad es que cuando yo hablo soy más catalana que madrileña, entonces por eso tengo ahí esa mezcla y por eso tal vez estabas tú un poco también desubicado de dónde era yo. Así que desde los 5 años vivimos en Barcelona. Los años fueron pasando, mis padres después de estar en esa iglesia, mi padre pastoreando y trabajando para esa iglesia, nos cambiamos a otra iglesia, mi padre empezó a tener un trabajo secular, ya no solo trabajaba como pastor, porque económicamente era muy difícil una familia de 5 personas con el sueldo tristemente de pastor que tenía en ese momento y tuvieron que buscar otros trabajos, mi madre también empezó a trabajar y así fueron pasando los años hasta que en la adolescencia mi padre de nuevo tenía en su corazón, siempre ha sido un evangelista nato. Por lo tanto, en su corazón siempre estaba el crear nuevas iglesias. No es suficiente con las iglesias que hay hasta ahora, quiero crear una nueva iglesia en algún sitio donde no haya iglesia en el momento. Así que buscaron en la zona de Barcelona y alrededores, en Cataluña, algún pueblo o alguna ciudad que no tuviera iglesia evangélica propia y llegaron a un pueblo que se llama Sant Quirze, que está como a 20 minutos de Barcelona en coche, y allí decidieron abrir una iglesia juntamente con otra familia pastoral que era de Estados Unidos. Entonces, cuando empezamos allí a abrir la iglesia fue un reto bastante fuerte y por eso yo me quito el sombrero con todos aquellos que son valientes de abrir nuevas iglesias, porque quiero decirte que no es fácil. Éramos 2 familias, ellos también eran 5 personas y éramos 10 personas en total con un corazón para evangelizar a ese pueblo, pero no teníamos tampoco muchos recursos, la realidad. No sabíamos muy bien cómo hacer la alabanza. Lo único que los mensajes de predicación eran buenísimos porque mi padre personalmente creo que era un gran predicador y el otro pastor pues también era un gran predicador, entonces los mensajes eran increíbles, pero el resto no era tan bonito. Me acuerdo que la iglesia estaba pintada de un verde pistacho que yo pensaba, Dios mío, ¿cómo podemos tener la iglesia pintada de este color? Pero no teníamos recursos para comprar pintura ni nada porque todos los recursos los destinábamos a evangelizar y a llegar al pueblo. Así que así fueron pasando los años y yo en esa edad decidí bautizarme. Me acuerdo que alquilamos una iglesia en Barcelona y hicimos los bautizos ahí, me bauticé yo y otro chico, porque, claro, mi iglesia no tenía bautisterio, en ese momento aún el concepto de piscinas y todo eso, pues como que no se llevaba tanto, te estoy hablando de hace como 15 años, qué locura, 15 años ya, pero todo eso aún no estaba tan modernizado, no era temporada de irnos a un lago porque era octubre, por lo tanto alquilamos una iglesia que tenía un bautisterio, no sé si alguna vez has visto una iglesia con bautisterio, pero ahí me bauticé yo. Y me acuerdo que fue mi padre el que me bautizó y fue un día memorable. Yo creo que el día del bautismo para todo cristiano es un día que no es que marque un antes y un después, porque el bautismo en los protestantes nosotros creemos que
no renaces, no te conviertes de repente en santo, sino que simplemente estás expresando públicamente que crees en Dios y que Jesús es tu Salvador. Eso es el bautismo para los cristianos, no es nada milagroso, ni santificado, ni nada, sino que simplemente cuentas tu testimonio y por qué decides ser cristiano, ¿no? Pero me acuerdo mucho de ese día, de todos los amigos que vinieron de todas partes, y fue un día precioso, pero me acuerdo que a partir de ahí algo cambió en mi familia. Y es que a los pocos meses, ya no recuerdo si fueron pocos meses o al cabo del año o así, me acuerdo que mis padres lloraban mucho entre ellos y discutían bastante, lo puedo decir así. Y me acuerdo que un día, era enero, era en la época de Navidades, y me acuerdo que mis padres nos juntaron a los 5 y nos dijeron que tenían algo que contarnos. Yo pensaba que lo que nos iban a contar era que mi padre tenía cáncer, porque era, o sea, sus caras, no lo olvidaré en mi vida, su expresión, su forma de sentarnos a los 5, una reunión familiar así de repente, pero la realidad no era que mi padre tenía cáncer, sino que, bueno, decidieron cada uno tomar rumbos separados, sobre todo por parte de mi padre. Mi padre decidió, pues, se había enamorado de otra persona, por lo tanto quería empezar su vida con esa otra persona, y mi madre quería luchar por el matrimonio. Yo me acuerdo, al mes mi padre se fue de casa y al mes volvió, intentaron de nuevo como rehacer su matrimonio y todo, y después de varias veces al final pues tomaron la decisión de divorciarse. ¿Por qué te cuento todo esto? No te lo cuento porque sea como corazón, en plan algo así de cotilleo, de chisme, no es para nada la intención, sino te lo cuento porque eso para mí sí que marcó un antes y un después en mi vida. Ese momento en el que mis padres, de repente, pues mi padre confiesa a la iglesia, porque recuerda que mi padre era pastor en una iglesia junto con otro misionero, y confiesa en la iglesia lo que está pasando. Me acuerdo que deciden mis padres, pues, dejar la iglesia de San Quirze y solo se iba a quedar la otra familia con la iglesia. Y yo tengo 13 años y digo, ¿y ahora qué hago con mi vida? O sea, toda mi identidad estaba en que yo soy la hija del pastor, estaba en las campañas evangelísticas, estaba en que los domingos se va a la iglesia, pero de repente llego una semana que ya no tengo a dónde ir, ya no tengo iglesia, mi madre está destrozada, llorando todo el día, orando mucho. Yo, de verdad que otra de las imágenes que no me voy a olvidar en mi vida es ver a mi madre en su habitación de rodillas orando a Dios, porque Dios puede hacer milagros y los planes de Dios no son los nuestros, pero la oración tal vez a veces no cambia la situación exterior, pero cambia la situación interior. Me acuerdo que las oraciones de mi madre para mí eran como, wow, Señor, tú de verdad existes, porque mi madre, con todo lo que acaba de pasar, y mi madre sigue creyendo en ti fervientemente, sigue arrodillada ante ti, suplicando a Dios que cambies el interior de cada persona, suplicando a Dios por una restauración. Y la restauración no llegó. A día de hoy la restauración no ha llegado, es decir, mis padres están divorciados completamente, no se hablan ni nada por el estilo, pero la restauración llegó al corazón de mi madre y eso era lo más importante. Y me encanta porque a veces el creer en Dios no es simplemente por palabras, no es a veces por grandes campañas evangelísticas, que sí, que también, y la gente se encuentra con Dios, pero a mí lo que me fascinó fue el corazón de mi madre en esta situación, en la situación más importante de su vida, más rota, más destrozada. Estar de rodillas orando a Dios y seguir creyendo en Él fue cuando yo dije, o me acerco a Dios para siempre y no me suelto de Él, o me rebelo y digo, no quiero creer en Dios porque la religión ha destrozado a mi familia, la iglesia ha destrozado a mi familia, porque obviamente mi padre no fue de la noche a la mañana que tomó estas decisiones, sino que fue un desgaste espiritual eclesial también, que a veces no se habla de esto, pero los pastores se agotan. Es desgastante, no solo, o sea, parece a veces que el trabajo de pastor es súper fácil porque solo tienes que predicar los domingos y alguna reunioncita, pero más allá de todo eso, cargas con las mochilas de todas tus ovejas, porque eso es lo que hace un buen pastor y eso es lo que hacía mi padre. Por lo tanto, el descanso también es importante, y no sé si algún pastor me está escuchando, pero si me estás escuchando y tú eres pastor, plantéate cómo está tu vida ahora mismo, y si necesitas descansar, descansa, por favor. Busca lugares de reposo verdadero para poder seguir en esta carrera que es hasta el final de nuestras vidas, porque si no,
pueden haber finales terroríficos como es lo que sucedió con mi familia, ¿no? Así que tenía, 13 años, me acuerdo que por las tardes yo iba a una iglesia que estaba empezando aquí, que se llamaba Hillsong, y iba con una amiga porque, claro, el grupo de jóvenes de mi iglesia eran mis hermanos y los hijos de la otra familia, pero no tenía amigos más allá, o sea, no conocía otro tipo de iglesia. Me acuerdo que esa iglesia me fascinó y ahí es donde decidí plantarme cuando mis padres se divorciaron. Yo sola era en plan, Señor, necesito que tú actúes en mi vida, así que decidí asistir a esta iglesia y he estado en esta iglesia por más de 10 años. Hace poco, de hecho, que con mi marido decidimos buscar otra iglesia, pero de eso no vamos a hablar, sino que me acuerdo que los momentos más difíciles de nuestras vidas es donde realmente decidimos si creer en Dios con fe, sin ver nada más allá, porque literalmente en mi familia estábamos en un túnel sin salida, yo no veía la luz al final del túnel, pero era abrir mi Biblia, estar en un ambiente rodeado de personas que alababan a Dios y eso activaba mi fe y eso activaba mi, vale, Señor, no entiendo por qué ha pasado esto y a día de hoy te puedo decir que no lo entiendo, pero sé que tu plan es mejor que el mío. Y no tenemos por qué entender todos los planes de Dios, lo importante es entender y confiar en que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Y fue precioso porque en esa época es donde desarrollé con Dios la faceta de padre y es lo que me ha ayudado hasta el día de hoy a entender de, wow, soy adoptada por Dios y soy su hija, soy la niña de sus ojos y Dios es mi Padre Celestial al que le amo con todo mi corazón. Así que hasta los 18 años estuve, pues eso, acabando mis estudios, bachillerato, que es lo que se hace aquí antes de la universidad, y yo tenía algo en mi interior que me llamaba a estudiar teología, porque mis padres estudiaron teología, y era algo que me llamaba mucho la atención, porque yo no quería leer la Biblia superficialmente, sino quería entenderla de verdad, quería entender todo lo que Dios había dejado escrito y revelado a través de su palabra y que muchas veces no entendía y no quería que un pastor me lo explicara, no quería que un predicador me lo explicara, quería descubrirlo por mí misma. Pero estudiar teología en España no es nada fácil, no es nada cómodo, no es nada normal tampoco, así que tomé el camino fácil y decidí estudiar otra carrera, empresariales, nada que ver porque a mí me gusta leer y todo, pero bueno, empresariales era una buena carrera para ser exitosa en la vida, digámoslo, ¿no? Así que decidí estudiar esa carrera y a los 2 años de la carrera dije, no puedo seguir por aquí porque no me está satisfaciendo, o sea, no estoy feliz con esto. Así que decidí dejar la carrera y ponerme a trabajar hasta descubrir verdaderamente quién quería ser yo en la vida. Y fue 2 años después que me apunté finalmente a la carrera de teología y fue la mejor decisión que pude tomar. No fue fácil porque además era como a 1 hora y media de mi casa cada día, las clases empezaban a las 8, así que tenía que madrugar un montón, luego buscar un trabajo por las tardes porque pues vivía con mi madre y mi madre desde que mi padre se fue de casa pues nos ha tenido que mantener a todos y siempre hemos sido autosuficientes desde los 16 años económicamente mis hermanos y yo. Vivíamos en casa de mi madre pero sí que trabajábamos para el carnet de conducir, para si te querías comprar un ordenador, viajar, la carrera, lo que fuera, ¿no? Así que fue una etapa complicada, pero yo te quiero animar a, no sé en qué situación estás tú, no sé si alguna vez te ha llamado la atención la teología, pero si te ha llamado la atención la teología, te animo de corazón a que busques cursos, a que busques personas que te puedan mentorear y enseñar la Biblia de verdad, no solo como un discipulado de a tu corazón, que por supuesto que sí, la teología es primeramente para ti mismo, porque la estudié por mí misma, porque yo quería entender la Biblia, no para ser una gran profesora de teología ni nada de eso, sino porque yo necesitaba entender la Biblia por mí misma, pero eso me ha llevado a luego ese corazón por poder y querer enseñar la Biblia a los demás, porque no es algo para mí misma, sino que tiene que ser para el exterior. Y me encanta porque es una frase que yo uso mucho, que es que cuanto más estudias teología, más cuenta te das de lo poco que sabes y de lo mucho que necesitas a Dios. Más cuenta te das de lo pequeño que eres en el mundo y de cuánto necesitas a Dios cada día a tu lado para que te guíe, para que te enseñe el camino correcto, para que te santifique, para que te convierta cada día más en un discípulo de Jesús y menos en un discípulo del ego, de uno mismo, ¿no? Así que si está en tu corazón estudiar teología y si tú tal vez estás en un momento de no sabes qué estudiar y teología te llama la atención,
Te animo de verdad, de todo corazón, a que busques cursos, busques personas que te puedan enseñar. Yo misma también estoy disponible, si quieres, contáctame y estaré encantada de poder enseñar teología de lo que yo he estudiado, de lo que yo sé, para así poder entender a Dios de una forma más allá del domingo o de predicaciones que busques en YouTube, sino a tú mismo poder descubrir a Dios a través de la Biblia. Así que ese es un poco mi testimonio, esa es la Damaris y por qué con 27 años estoy delante de la cámara, porque quiero enseñar la Biblia, quiero que más personas se enamoren de Dios como a mí me enamoró estudiar a través de la teología, y es por eso que he decidido hacer este mes un episodio un poco más personal y más directo, para que así tú también me puedas conocer de una forma más directa y entender cuál es mi contexto, de dónde vengo y quién soy yo a día de hoy. Así que espero que hayas disfrutado un ratito conmigo, y si ha sido así, pues comenta el vídeo, dale like, compártelo si crees que alguien necesita escuchar pues tal vez mi testimonio para animarse a estudiar teología, para no perder la fe, para buscar a Dios como Padre. Y si es así, pues estamos en contacto y nos vemos muy pronto. Que tengas un buen día.